La última, habíamos quedado en que es importante entender la epidemiología con respecto al cáncer o a las neoplasias, porque sin información eso no nos podría ayudar para tomar decisiones. Pero no solo la epidemiología entendida como número de casos de tal cosa, número de tal casos de tal cosa, sino entendiendo o haciendo un análisis realmente, un cruce de variables, un pensamiento lateral, una metacognición con esos datos, ¿no? Y dentro de la epidemiología del cáncer hemos dicho que el cáncer tiene factores ambientales muchos más predisponentes que genéticos, porque los genéticos son poquititos. Pero dentro de los genéticos tenemos, si vamos, vale el término, vale la manera de hablar, tenemos cánceres genéticos, o sea, personas, pacientes que vienen ya como fallados de fábrica, y la cuestión es no si va a desarrollar cáncer, sino cuándo va a desarrollar cáncer. Y de ellos, que sabemos que tenemos certeza de que vamos a desarrollar, que van a desarrollar cáncer, es que hemos estudiado un montón, hemos analizado tanto la parte genética como la parte clínica y se ha estudiado mucho a través de estos pacientes del cáncer, porque podemos entender ciertos mecanismos de desarrollo de carcinogénesis en pacientes que sabemos que van a tener cáncer y trasladarlos a pacientes que no están con alteraciones genéticas y entender mucho mejor la biología del cáncer. Es por eso que muchas veces ya tenemos factores bien marcados predisponentes, por ejemplo, en el cáncer de colon, la carne de res, digamos, ¿no? Y así, ¿no? En cáncer de mama, una menarca temprana y una menopausia tardía y así, cosas así. Entonces, en general, obviamente no podemos negar que los factores ambientales van a incidir o van a alterar genéticamente finalmente a los protoncogenes y eso va a dar cáncer. Y hemos visto que hay infinidad de factores ambientales, hasta en otros capítulos ustedes han visto también factores como los radicales libres, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el hecho de que el sistema inmunológico no funcione bien y no pueda apretar la vía de la apoptosis, la vía extrínseca de la apoptosis podría condicionar a cáncer. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de la predisposición genética y de las alteraciones genéticas directamente que pueden dar cáncer, sin que necesariamente haya ningún empuje, ninguna alteración, ningún factor etiológico ambiental. Entre estos, son esas categorías, son síndromes cancerosos autosómicos dominantes, síndromes de reparación defectuosa del DNA y cánceres familiares. Como les digo, son pocos los pacientes que vienen con esto. Pero lo cierto es que sabemos que en cualquier momento van a desarrollar neoplasias. Cuando hablamos de síndromes autosómicos dominantes, vamos a hablar de una mutación puntual, generalmente en un solo alelo. Ejemplo claro, conciso, preciso, macizo es el retinoblastoma. Para los que me han ido paso a paso y han entendido y están digiriendo cada clase, porque les digo, no se van a poder enchufar las 20 o las 17 clases en un día para entender, bueno, para captar y quedar con el conocimiento teórico, porque de ese conocimiento teórico tienen que aprender todavía a razonar para resolver los casos clínicos. Su examen ya está realizado, el tercer parcial y el final también, pero he dejado 6 o 7 preguntas vacías para ver si alguien me dice, sí, usted prometió que iba a meter esta pregunta y tal vez me la ha olvidado, entonces todavía estoy como pendiente para poner ese examen, en el examen. Entonces, retinoblastoma, ustedes ya entienden, según la nomenclatura y según las reglas no escritas, bueno, ya no puedo decir las reglas no escritas porque ya están escritas en un artículo que vamos a publicar próximamente.
si el retinoblastoma es benigno o maligno. Pero dentro de los retinoblastomas que pertenecen a síndromes autosómicos dominantes, 40% son heredados. El paciente es portador de un gen supresor llamado RB. ¿RB de dónde viene? De retinoblastoma. Estos pacientes que tienen alteraciones de genes supresores tienen aumento, obviamente, de probabilidad de otros cánceres, porque este gen RB, a pesar de que se llama del retinoblastoma, RB, no solo, o sea, ¿dónde se lo ha estudiado? En el retinoblastoma, en el ojo, en una neoplasia ocular de niños. Pero eso no quiere decir que no exista este gen supresor en otros, como cánceres de hueso o cánceres de neoplasias del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, pero ya como lo hemos estudiado en el retinoblastoma, se llama gen RB, o sea que no se confundan si en algún otro cáncer se menciona este gen supresor. Entonces, este gen supresor puede producir algo que tememos mucho, que es un cáncer en el nervio ocular. Evidentemente, estos pacientes, cuando tienen estos cánceres, lo que hay que hacer es resecar hasta el nervio ocular y el globo ocular más. Entonces, evidentemente, el paciente pierde la visión de ese ojo. Pero el problema es que si tiene este gen supresor alterado, tiene 10,000 veces más probabilidad de que en el otro ojo se desarrolle cáncer, o sea, se desarrolle otro retinoblastoma. Entonces, muchas veces hay decisiones bien complicadas en relación a que, y se las dejo, ¿no? Bueno, esta idea. Si Dios no quiera a nuestros hijos o a un hermanito que tengas que tiene 2 años, tiene un gen supresor alterado y tiene un retinoblastoma y le quitan un ojito, muchas veces para no correr el riesgo de que se desarrolle cáncer en el otro ojo, se hacen la extirpación, bueno, se hacían la extirpación de los 2 ojos. ¿Por qué? Porque la cuestión no es si va a tener cáncer, sino cuándo va a tener cáncer en el otro ojo. Entonces, el dilema es sacar el otro ojo, no sacarlo, dejar que se desarrolle el cáncer en el otro ojo y recién sacarle, a qué edad. Eso no se puede decir así a ciencia cierta, en qué fecha, en qué edad. Pero se las dejo como conflicto cognitivo de un dilema ético-moral. Hay otros genes supresores dentro de los autosómicos dominantes, como ser el gen APC. El gen APC se presenta en los síndromes de poliposis adenomatosa familiar. Y como les digo, en este caso, bueno, en el RB era que, pucha, tiene realmente altísima probabilidad el otro ojo. Si un ojo tenía cáncer, el otro ojo va a tener altísima probabilidad. En este caso, tienes mutación de APC y tienes poliposis adenomatosa familiar, realmente no hay posibilidad así de 0,0001% de que tal vez no te das cáncer de colon. Es fija, lija, que vas a tener cáncer de colon, 100%. Entonces, en estos pacientes, por eso es que sabemos mucho del cáncer de colon, porque lo seguimos a los pacientes desde niños hasta que desarrollan esto y hemos entendido muy bien la biología, la epidemiología del cáncer y lo que significa la pérdida del gen supresor APC en la poliposis adenomatosa familiar. Esto lo van a volver a ver, se van a acordar de mí el siguiente año en patología especial, donde en general tenemos una mucosa de colon normal. Esta mucosa tiene alto riesgo cuando hay alteración o pérdida del gen APC, pero este gen APC, como es supresor tumoral, la pérdida hace que haya adicionalmente una mutación en este otro gen que se llama KRAS. Y este KRAS
Aún con estos dos, no desarrolla cáncer directamente, pero predispone a un pólipo. Un pólipo que es una lesión eh, como un brócoli, ¿no? Es una lesión pediculada con proliferación arboriforme y que tiene un pedículo o un tallo fibrovascular, o sea, esto, ¿sí? Ese adenoma, y se llama adenoma, ¿por qué? Porque, sí, sí, no se está viendo nada. No se ve. O sea, no sé si ahora, a ver, creo que he hecho alguna estupidez. A ver, tal vez al presentar, ¿dónde está esto? Debe ser. A ver, vamos a ver. A ver, ahora sí se está viendo. Ya. De todas maneras, como hablo mucho, solo una diapositiva, o sea, esta diapositiva de síndromes autosómicos dominantes, reparación del DNA defectuosa y cánceres familiares. Y esta, nada más estamos hablando, ¿no? Del GNRB y del APC. Pero sí, qué bien que me han hecho notar, porque esta es la imagen que estaba mostrando. Colon normal, aumento de riesgo con mutación del APC, ese condiciona la mutación de un protoncogen, que es el KRAS, y eso va a condicionar la formación de esto, de este brócoli, de este adenoma. ¿Por qué es un adenoma? Porque es benigno, pero tiene mutación en protoncogen, pero no tiene capacidad de invasión. ¿Y por qué se llama adenoma? Porque viene de glándulas y forma glándulas en, en su histología. Ahora, estos pólipos van a seguir teniendo otras mutaciones. Y la mutación que ya me he cansado de hablar, ¿no? De decirles, y va a estar obviamente el examen, pero así súper ahí metida, es la del P53, que puede ser de su forma salvaje, vamos a decir así, y, o su forma ya eh, secuencial, vamos a decir así, con mutación y predisposición de otros genes como el COX-2, que va a producir el carcinoma, un adenocarcinoma de colon, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen síndrome de adenomatosis, poliposis adenomatosis familiar tienen más de 100 pólipos, están llenitos de pólipos en el intestino, o sea, de esto. Es claramente evidente que un paciente con más de 100 pólipos nos va a llamar la atención. Y no es si va a tener cáncer de colon, sino cuándo va a tener cáncer de colon, la cuestión. Pero eso no nos impide trasladar todo lo que sabemos de la epidemiología y de los rasgos genéticos de un paciente con eh, poliposis adenomatosa familiar y posterior cáncer de colon a un paciente que no tiene este síndrome, pero tiene pólipos. Entonces, algo que nos llama la atención es que cuando tú haces una endoscopía y encuentras este tipo de lesiones, es sí o sí obligatorio de resecarlas, de quitarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que un adenoma tiene riesgo de ¿qué? De producirse mutaciones adicionales, especialmente en el P53, si tenemos un adenocarcinoma, que puede ser primeramente in situ, cuando no pasa la membrana basal, luego microinvasor, francamente invasor y luego metastásico. Cuando hablamos y seguimos hablando de los síndromes autosómicos dominantes, eh, vamos a poder hablar del síndrome de Li-Fraumeni. Este tiene claramente, ¿de dónde hemos aprendido tanto el P53? Pues de este síndrome, porque este síndrome se especializa, vamos a decir así, en la mutación del P53. Otros, como ya les había mencionado, que la van a ver en el próximo año,
los neoplasias endócrinas múltiples. ¿Por qué se llaman neoplasias endócrinas múltiples? Porque son mutaciones en protoncogenes, pero generalmente en tejido neuroendocrino y que van a afectar múltiples órganos o tejidos. Y eso puede manifestarse como síndrome, como tumores metacrónicos, ¿no? O perdón, sincrónicos. Aquí podemos mencionar el cáncer de colon hereditario y que es este cáncer de colon hereditario no polipoideo, o sea, no estamos hablando del anterior, del que es del síndrome de poliposa adenomatosa familiar. Este es otro. Que en el anterior teníamos, ¿no ve? Que es APC y KRAS y P53. Este no, este viene con una mutación que es en este gen HNPCC, que es un gen ya no supresor, sino es un gen reparador de malos emparejamientos. Entonces, un gen reparador. ¿Se acuerdan que les dije que los genes que producen cáncer o que aumentan el riesgo del cáncer son los que pueden acelerar, o sea, los que controlan la división celular, los que controlan el freno de la división celular, los que controlan la reparación del DNA y los que conllevan, digamos, a la apoptosis? Entonces, una de esas categorías, el gen, en este caso, no como en el anterior del síndrome de poliposa adenomatosa familiar, que es un gen supresor, en este caso es un gen reparador. A ver, aquí nos podemos, o sea, las primeras manifestaciones, digamos, de algunos de estos síndromes autosómicos dominantes son los nódulos de Lynch o también manchas café con leche. Me da, la verdad, miedo preguntar a veces esto porque se supone que ustedes en Semio ya han visto todo esto. Y cada año yo que pregunto, por lo menos uno o dos sabe y se ubica y dice. Pero la verdad, este año, cada vez que pregunto cosas de Semio, de farmaco, de fisiopato, es así, cri, así. No sé qué está sucediendo, la verdad. Pero se los dejo de tarea, ¿no? A ver si quieren discutir la siguiente clase, qué son los nódulos de Lynch, qué son las manchas para café con leche y qué tendría que ver con los síndromes autosómicos dominantes. Bueno, tienen que ver con los síndromes autosómicos dominantes, pero ¿con qué enfermedad en específico? Los síndromes de reparación defectuosa del DNA. Todos los días nosotros desarrollamos células cancerígenas por radicales libres, por baja de inmunidad, un montón de factores tenemos, pero todos los días nosotros reparamos nuestro DNA porque tenemos un P53 que puede arreglar nuestro DNA y si no lo puede arreglar, lo manda a apoptosis. Pero cuando ya venimos, o sea, no es que tengas un gen que ha mutado y te da el cáncer, sino que tienes un gen que no repara las alteraciones genéticas que son normales, son naturales. Nada es perfecto en la vida ni en el organismo y generalmente cuando hay división celular hay alteraciones, mutaciones, pero que son corregibles, reparables y cuando tenemos síndromes de reparación defectuosa del DNA, pues vamos a generar una inestabilidad genética. Generalmente esto es autosómico recesivo y podemos mencionar algunos relevantes como el Xeroderma pigmentosum o pigmentado, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Bloom. Todos estos los usan siempre en semiología para demostrar signos y síntomas bien característicos y para que ustedes se entrenen, digamos, en la semiotecnia. Entonces ahí les encargo revisar sus conocimientos de semio. Cuando hablamos de síndromes o cómo es de cánceres familiares, si se fijan, otra vez están órganos como el colon está mencionado, o sea, los cánceres de colon están mencionados en los supresores, autosómicos dominantes, y en este caso ahora en los familiares. Evidentemente también hemos oído hablar del cáncer de mama, de ovario, de cerebro y los melanomas, pero el que más ha sonado, digamos, es el cáncer de mama por varias razones. Uno, que tenemos un gran arsenal como el trastuzumab,
anti-HER2/neu, que tiene potencial de curación del cáncer, que podemos detectarlo en el laboratorio de anatomía patológica del gastro y que además el medicamento hay en Cochabamba gratis. Y es el único departamento de Bolivia que tiene estos medicamentos gratis. En ninguna parte del mundo, yo creo, hay estos medicamentos así de gratis que pueden salvar al paciente o a la paciente de cáncer de mama. Solo que obviamente la duda que me genera a mí es que esto sea sostenible porque es muy caro, ¿no? O sea, sostenible en el tiempo, es decir, que siempre el SUS pueda cubrir esto desde el gobierno central. Porque lo que está pasando actualmente es que hay una migración, gente que estaba en Oruro, La Paz, Santa Cruz y que no tiene recursos, y hasta gente que tiene recursos, les cuento. Les conviene venirse a vivir a Cochabamba un tiempo hasta recibir sus quimioterapias porque no los podemos negar la atención gratuita en el SUS de Cochabamba, pero eso hace que todo lo presupuestado para nuestra población de Cochabamba ya sea insuficiente, porque todo el mundo se está viniendo, porque se ha noticiado que tiene un bruto laboratorio de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, el gastro, y que el complejo hospitalario Viedma está dando blancos moleculares. Entonces, el cáncer de mama tiene alta carga familiar. Por eso es que ustedes en semiología hacen preguntas, pero no a lo tonto, ¿no? Masca coca, no masca coca, toma no sé cuánto, hacía la tontera solo por información, porque sí, sino que tiene que esa información tener un raciocinio. Acá me refiero con un raciocinio, a un raciocinio clínico, con un análisis, una metacognición, un pensamiento lateral que me ayude a entender o a prevenir ciertas cosas. Lo más obvio es que cuando tú preguntas, ¿tiene algún antecedente de cáncer? Sí. Creo que mi abuelita tenía cáncer de su cabello, así, ¿no? O sea, y tú ahí le escribes, ¿no? Y tú ni sabes si hay cáncer del cabello. Entonces, hay algunos cánceres que no tienen nada que ver epidemiológicamente, genéticamente, y te estás tonteando. Bueno, tienes que escribirlo, ¿no? En la historia clínica, pero no tiene nada que ver. Algunas veces uno sale pensando del internado, de semio o de tercer año de medicina, que cualquier cáncer es hereditario o es familiar o es autosómico. No, mentira. Pero hay ciertos cánceres como estos, colon, mama, ovario, cerebro, y los de piel, pero no todos los de piel, sino los melanomas. Es por eso porque, por ejemplo, en el cáncer de mama, que tiene una mutación a veces específica que se llama BRCA1 o BRCA2, que por cierto, ya los estamos haciendo para fin de año en el gastro. Esto te da un resultado que si tienes esas mutaciones, igualito que lo que les he dicho, no es si vas a tener cáncer de mama, sino cuándo lo vas a tener. Entonces, como anécdota, yo les cuento allá en el hospital que he hecho mi especialidad, el Centro Médico ABC, había un doctor, el doctor Padilla, que era un cirujano que operaba a 10 manos, creo, porque en el día del jueves era un suplicio porque le llegaba así, transoperatorio 1 del quirófano 1, doctor Padilla, así, ya, yo iba y a los 10 minutos, transoperatorio 1, doctor Padilla, quirófano 2, transoperatorio 3, quirófano 3, así, TO2 del 1, así, yo decía, ¿cómo chingados? Entra a un quirófano, sale al otro, vuelve a otro, así. Y en realidad era, hazte de fama y échate en cama. El doctor, y a veces hasta el doctor Padilla se venía a sentar con el doctor Ortiz, que era mi jefe, el jefe de patología, y estaban tomando café y estábamos viendo los transoperatorios en el microscopio de 5 cabezales. Y yo decía, ¿cómo chingados este doctor tiene todo el lujo encima de operar 5 pacientes y estar sentado aquí viendo con nosotros el transoperatorio? Porque además hasta le hacía la histología, les cuento. Entonces, era porque tenía todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces tú cuando ibas con el doctor Padilla, él te veía, digamos, pero te operaba su ex residente, o sea, claro, cirujanos capos, pero él casi no tocaba y la paciente pensaba que él estaba haciendo la cirugía. Pero, ¿para qué les cuento esto? Un día llega de su hija, ¿no? De su hija tenía 2 matrimonios y una hija tenía como 28, creo, años. Entonces ya, de hecho,
que una mujer joven tenga cáncer de mama, nos tiene que parar las orejas y decir, pucha, esto puede ser una alteración, un carcinoma familiar, y en el caso de mama, por mutación de BRCA1 y BRCA2. Entonces, ya la opera, todo, hace su ganglio centinela, por si acaso en el examen, ya está hecho su examen, hay ganglio centinela. ¿Qué chingados es el ganglio centinela? Si no saben, me preguntan. Y no es el concepto teórico de anatomía, ¿no? Y si no, igual está en las competencias que ya les he mandado al grupo general, porque para que no digan, ay, no sé, los estudiantes del doctor Villarruel nomás tienen, y no nos llaman, no sé qué. Hemos hecho un grupo ayer y todos todo el año de tercer año debe estar ahí porque ahí está la información. He mandado el banco de preguntas, he mandado, ¿cómo se llama? Los links de los videos, he mandado, no sé, creo que ahí no he mandado el artículo de las neoplasias, de la nomenclatura, pero lo voy a mandar hoy. También están las abreviaturas que se tienen que saber en el examen y cuidado que me estén diciendo, porque no me puedo partir en 3 lugares o 4, ¿no? ¿Qué es BX, doctor? Así, los voy a mandar a la red chingada, ¿ya? Así, o qué es IHQ, ¿qué es, doctor? Así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy aprovechando al máximo el espacio que me dan en el examen para tener un examen decente, como para el futuro médico que se merece tu mamá, digamos, ¿no? El que tú quieres ser, ¿no? Entonces, cuidado, hay un montón de abreviaturas, entonces, por favor, vean esas abreviaturas. Entonces, ya volviendo a esto, como antecedentes de esa su hija, su ex esposa con cáncer de mama, su hermana de su esposo, su cuñada con cáncer de mama, su suegra con cáncer de mama. Entonces, y tiene una hija de más de 16 años él. Entonces, agua pasa por mi casa. Entonces le hemos dicho, doctor, ¿cómo no va a haber hecho el estudio de BRCA1 y BRCA2? O BRCA1, BRCA2. Si está, si usted mismo nos joroba que hay que las antecedentes familiares, cáncer, sí, pues en lo que nos ha respondido, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, a su hija de 16 años le ha hecho una mastectomía profiláctica. Y además ha quedado más feliz, porque además le ha hecho una mastectomía profiláctica con una reconstrucción con su cuate cirujano plástico. A ver, vayan pensando, entendiendo por qué se le ha hecho eso a su hija de 16 años, que ni siquiera se supone que tiene cáncer y nada, y le ha hecho una mastectomía profiláctica con una reconstrucción con el cirujano plástico. Entonces, estos son los que pertenecen a los cánceres familiares. Son características así importantes, lo que a una ya les había mencionado, la edad precoz de presentación, también que 2 o más familiares próximos tengan tumores múltiples o bilaterales. Y también, no está aquí, pero en muchos exámenes de residencia, especialmente los que van a irse a Brasil, esto de los 2 familiares no se aplica a cualquier edad, ¿ya? Pero aquí no vamos a ser tan específicos, ¿no? Entonces, tiene que tener una edad de presentación específica. A veces menos de 40, a veces dice menos de 50 años, dependiendo si es cáncer de mama, ovario, etc. Entonces, como ya les había mencionado, en los familiares de colon son diferentes a los síndromes de poliposis adenomatosa familiar, por ende, son diferentes a la mutación de APC y KRAS, ¿no ve? Pero finalmente igual tienen mutación en el P53. Múltiples alelos de potencia baja pueden estar alterados y por eso es que da, en este caso, o es la explicación de el cáncer de colon familiar. En cáncer de mama, lo que les había mencionado ya, el BRCA1, no sé por qué, o sea, todos están acostumbrados a decir BRCA1 y BRCA2, ¿ya? Pero no sé, porque no hay una A aquí, pero es BRCA1 y BRCA2, pero generalmente se dice BRCA1 y BRCA2. Como les digo, siempre estos genéticos son más de novo, o sea, los cánceres de mama son más por factores ambientales, pero más o menos entre el 3% tienen estas mutaciones. Melanomas, ¿no? Cáncer de piel, pero no cualquier cáncer de piel específicos como el melanoma,
son familiares y tienen esta mutación, la P16NK4A, que esta es de supresión, es un gen supresor, y esto sí es más alto, en 20% de todos los familiares se encuentra esto. ¿Por qué ahora sí estamos mencionando así mucho estos trabalenguas, ¿no? ¿Qué es el P16NK4A? No sé qué chingas. Porque nosotros podemos detectar estos por biología molecular en el laboratorio del gastro, ¿ya? Bueno, cuando hablamos ya para terminar de la parte epidemiológica y genética, ya entendemos que hay interacciones de factores genéticos y no genéticos en la carcinogénesis del cáncer. Sabemos que el que pesa más siempre va a ser o sea, el que es más frecuente y así, es el ambiental. Podemos tener polimorfismos en el P450 y esto nos va a dar, por ejemplo, una susceptibilidad hereditaria al cáncer de pulmón, por decir, por dar un contraste a todo lo que hemos visto que son genes específicos, pero por ejemplo, en el cáncer de pulmón, no es que si tú tienes una alteración en el P450, no es el P53 ni el P63, ¿ya? P63 es otra cosa. Este P450 lo han visto en hígado, en adaptaciones celulares, ¿no ven? En eso. Pero tienes esta susceptibilidad y no es que te va a dar cáncer de pulmón, sino que si eres fumador o es fumador pasivo, tienes un aumento de riesgo en eso. La incidencia de cáncer, entonces, va a estar relacionada obviamente con factores geográficos y ambientales, como por ejemplo puede ser la edad, y otros factores genéticos predisponentes. ¿Por qué son importantes entonces los estudios epidemiológicos? Porque de acuerdo a todos estos datos, pero no datos solo brutos de cuál es el cáncer más frecuente en el hombre, el próstata y demás, sino conjuntando todos estos datos, nosotros podemos hacer metaanálisis tremendos y poder sacar conclusiones de acciones en poblaciones grandes. Y gastar dinero en epidemiología abarca a más, o sea, ayuda a más personas que gastar a una persona que ya tiene cáncer. El ejemplo clarito es el cáncer de cuello uterino o de cérvix. Nos cuesta un ojo de la cara tratar a una paciente con cáncer de cuello uterino y tal vez no se salva, que usar toda esa plata, por ejemplo, para tamizaje y vacunas. Entonces, aquí hay otra, ¿cómo se llama? Tablita que siempre está en el libro, donde está el gen asociado y qué predisposición a cáncer tenemos. Y algunos ya nos mencionan el RB, el P53, el del melanoma, que es un trabalenguas, el P16NK4, el APC, obvio que hemos hablado. Estos no les he hablado, pero es de la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Por suerte, empiezan con N, ¿no? Y NF, ¿no? Neurofibromatosis. El BRCA1, el BRCA2, que ya hemos hablado, el MEN1 y el RED1, estos son también en las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1 y tipo 2. Por suerte se llama MEN y así te haces recuerdo de neoplasia endocrina múltiple en inglés, pero al revés está, ¿no? Porque sería NEM, pero es MEN, ¿no? En este caso. Otros MSH2, MLH1, MSH6 en la poliposis hereditaria, bueno, en el cáncer no polipósico hereditario, es decir, el que no es el del síndrome adenomatoso polipósico familiar, ¿no? Y así, todos estos deben estar, ni modo, en esta parte es nomás un poco memorístico, enciclopédico, y antiguamente no se preguntaban mucho porque no tenía una verdadera significancia. Actualmente es nuestro arsenal de prevención contra el cáncer y tenemos estos marcadores en el gastro. A ver, trastornos predisponentes no hereditarios, porque hemos visto ahí dentro de la epidemiología del cáncer los trastornos predisponentes hereditarios, ¿no ve? Ahora estamos hablando de trastornos predisponentes no hereditarios.
Tenemos proliferaciones celulares, cambios fenotípicos y evidentemente la inflamación, que es la cuna del cáncer. Por eso no nos gusta que ningún paciente tenga inflamación crónica por muchos años, porque eso predispone al cáncer. Cuando hablamos de proliferaciones celulares, estamos hablando evidentemente de la hiperplasia y la regeneración. Si tú sales a la calle una vez, tienes poco riesgo de que te pise un trufi. Si sales muchas veces a la calle, tienes mucho riesgo de que te pise un trufi. A eso se llama aumento de riesgo. Lo mismo pasa. ¿Y a qué me refiero? La hiperplasia no necesariamente te va a dar cáncer, pero te predispone al cáncer, porque en una de esas divisiones celulares puede haber una mala emparejamiento, una mutación, y te puede dar cáncer. Cambios fenotípicos como la metaplasia, donde no hay un cambio del genoma en general, pero sí hay un cambio fenotípico de programa. Es como pasar de un programa que hace una célula plana a cilíndrica, luego de cilíndrica a plana, etcétera, a lo que nosotros llamamos metaplasia completa e incompleta. Y sabemos que eso puede tener con o sin displasia, y eso puede generar riesgo de cáncer. Entonces, ¿cuál habíamos visto en la regeneración? Por ejemplo, en la cirrosis, así se explicaría el cáncer de hígado, la hiperplasia endometrial y obviamente en el esófago de Barrett o en la metaplasia escamosa de pulmón. Inflamación, ya me he cansado de decir, hay un chingo de cánceres. O sea, todos los cánceres, tal vez el factor más predisponente puede ser una inflamación. Y todos los días nuestras lesiones reactivas, las más frecuentes son pues reactivas y son itis. Por eso es que es importante no pasar por alto una itis de larga data. Ejemplos específicos: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, gastritis por Helicobacter pylori pueden predisponer a cáncer. ¿Por qué? Porque la inflamación es curativa, pero es potencialmente lesiva, y al producir lesión produce muerte celular, y al producir muerte celular produce lesión y muerte y regeneración. Cuanto más se divide una célula, más riesgo de que algo pase ande algo mal. Entonces, de todas maneras, la inflamación crónica, la explicación de por qué da cáncer es a través de qué, de la regeneración, de la que está aquí arriba, que ya estaba explicada. Evidentemente también algunos mediadores químicos como citocinas y radicales libres que se producen conllevan a un aumento de riesgo del cáncer directamente por las sustancias, pero en general es más riesgoso por eso que se produce de lesión y muerte celular, ya que la inflamación es potencialmente lesiva. Aquí tenemos dos hígados. Un hígado con cirrosis. La cirrosis es como decir la fibrosis del hígado, así, ¿no? A pesar de que el hígado es un órgano, el órgano que mayor capacidad de regeneración tiene, y por cierto, va a ser muy tomado en cuenta en el examen, ya hemos visto en el capítulo de inmuno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer trasplante hepático en el gastro y gratis dentro del SUS. Todas estas cosas, a veces cuando yo mismo me las escucho decir, las veo como ciencia ficción. Desde la universidad que yo oí hablar, algún docente tal vez que le interesaba alguito de decir algo más y no de leer su diapositiva, simplemente decía, pucha, ¿cómo será estar en Estados Unidos, en los mejores centros de investigación y con estas cosas que aquí nunca llegarán, no sé qué? Pues sí, señor, alguna vez se da en nuestro país. Vamos a tener nosotros trasplante hepático, y el trasplante hepático va a ser en el gastro de Cochabamba. Ya les he dicho que podría haber en el examen la carcinogénesis, la explicación de por qué se da en edades tempranas la carcinogénesis del cáncer uterino por el pinche virus del VPH. ¿Qué diferencia hay con la carcinogénesis de la cirrosis? Bueno, de la cirrosis producida por el virus de la hepatitis C. A ver, las 4 Cs podríamos decir, ¿no? Del hígado. El hígado, o sea, la cirrosis como tal puede producir cáncer. La hepatitis C
es incurable, es crónica, produce cirrosis y produce cáncer. Y la carcinogénesis no es como se entiende como la del BPH, que viene y joroba un gen del P53, sino que la explicación de esto es por lesión y muerte celular, regeneración, y una de esas muta. ¿Qué otros? Ya. Trastornos predisponentes no hereditarios. O sea, vamos a hablar de los procesos precancerosos no hereditarios, pero que predisponen. Por ejemplo, la anemia perniciosa. Ya no les voy a decir qué es la anemia perniciosa, ¿ya? Porque me da hueva y no es clase de semio, de fisiopato y demás. Además, parece que con cuchara estuviera sacando así el poco conocimiento que les dejan sus otras materias. Entonces, tienen que saber qué es la anemia perniciosa, pero da predisposición de cáncer y en especial en el gastro vemos esto harto. La queratosis solar, la colitis ulcerosa, ya hemos hablado de eso, ¿no? La leucoplasia de la cavidad oral. ¿Qué es leucoplasia? Leuco es blanco, plasia es crecimiento, desarrollo. Entonces, como tal, no es así como la leucoplasia es un término más macroscópico que es evidente a ojímetro, ¿no ve? No solo en la cavidad oral la leucoplasia predispone a cánceres, a carcinomas epidermoides, ¿no? Sino la leucoplasia en pene y en vulva. Formas de neoplasias benignas también que son predisponentes, o sea, para cáncer. Ya hemos hablado de eso, como el adenoma velloso, o sea, un adenoma, ¿no? El que hemos hablado, el dibujito del pólipo, del brócoli. El velloso tiene 50% de probabilidad de dar cáncer, ¿ya? En el próximo año va a ver que serían adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos. Los leiomiomas tienen capacidad de convertirse en leiomiosarcomas. Y que, por cierto, pueden tener efectos paraneoplásicos, que, por cierto, pueden dar hipoglicemia. Y, por cierto, podría estar en el examen teórico o práctico como un caso que se van a, digo, doctor House, que no van a poder ese día y se van a aplazar, pero ya les estoy dando que va a haber ese caso. El adenoma pleomorfo o pleomórfico, ya todos los que son mis estudiantes de práctica están podridos, ¿no?, de esta pregunta. Ya, algunos pero están en la luna de Valencia y tratan pues, de cantinflanear. Chistoso es cuando vuelven a ver los videos, te hacen un chiste así como cantinflanean. Y a esta altura mis estudiantes de práctica se han polarizado. Unos así capos, ya me da hueva, doctor, que esta pregunta es tan sencilla. Y otros tan perdidos, así, pero eso ya es por motivación intrínseca que no tienen ni más. Y ahorita están muriendo de miedo, pues, porque sus compañeros los están afuereando de los grupos, porque saben que podrían potencialmente salir a la exposición. De hecho, no potencial, van a salir esos, ¿no? Entonces, es como la ley del más fuerte, ¿no? De la evolución de Darwin está pasando eso, ¿no? A ver, que el adenoma pleomorfo como tal, ya saben, es una neoplasia benigna, pero que pleomorfo te confunde porque te hace pensar que es cáncer, porque pleomórfico es formas y núcleos alterados de varios tamaños, de varias formas, y el pero pleomórfico o pleomorfo hace referencia a que tiene muchas formas macroscópicamente. En realidad tendría que ser un adenofibromioma o algo así, o sea, es un tumor mixto porque es un tumor de dos estirpes. Pero estos tumores adenomas pleomórficos pueden tener riesgo de progresar ¿a qué? A un tumor mixto maligno, como hemos visto en el caso de hoy, que el paciente tenía, además de esa bolota que han visto en la práctica, ¿no ve? Les he dicho que 3 meses después tenía ganglio, y ese ganglio después ha sido positivo para proliferación de células epiteliales y mesenquimatosas, que además ha sido P53 del 90, K67 del 90 y C34 del 80. Entonces han intuido que era una metástasis, por consiguiente, además es maligno y me han dicho que es un adenocarcinosarcoma. Esa es pregunta de examen, ¿ya? Tanto teórico y práctico. Pero, además de las que les he mencionado, curiosamente se nos hace una idea, ¿no? De que ya las neoplasias benignas, ya que tienen igual mutación de protoncogénesis reversibles y demás,
igualito van a progresar a cáncer. No, señores. La mayoría de las neoplasias benignas no van a progresar a malignas, gracias a Dios. Pero sabemos que las neoplasias benignas, a pesar de ser benignas, no son así buenitas, como dicen benignas, porque de acuerdo a la localización podrían matarte. Una neoplasia benigna igual te puede matar un astrocitoma pilocítico, ¿no ve? En el cerebro, un meningioma. Entonces, eso. Salvo algunas neoplasias benignas que pueden progresar a malignas, la mayoría no. Entonces, ¿cuáles son los mayores factores predisponentes para el cáncer? Son reactivos. ¿Y cuál es el mayor? Las itis, las hiperplasias, las metaplasias, ¿no? La atrofia también, ya, pero no menciona en el libro. Gastritis atrófica, por ejemplo, pueden producir cánceres. Y también la hipertrofia, menos todavía, menos probable, pero esos tienen dos mecanismos diferentes que no están mencionados en el libro. A ver si me los dice en la siguiente clase para ver si son o no son, porque pueden estar en el examen. Ya. Entonces, la pregunta del millón es que a veces algunos investigadores dicen, no, ninguna neoplasia benigna puede transformarse a maligna, sino que ya de inicio la neoplasia benigna ya tenía una célula, ya saben, ¿no? Que es la fracción de crecimiento, el KS7, eso que hemos visto hace dos clases, una clase. Y la pregunta es que algunos dicen, no, desde un principio ya era maligno porque ya tenía una célula con un fenotipo matador con probabilidad de invasión y metástasis. Pero lo cierto es que es más fuerte la medicina basada en evidencia de que algunas neoplasias sí pueden progresar y no tenían esa célula de inicio, y no de inicio ese leiomioma era un leiomiosarcoma, sino que se transformó. Ya. Principios fundamentales del cáncer. Evidentemente tiene que haber un daño genético. Ya se han cansado de escucharme de eso del daño genético. Y el daño genético no es en cualquier gen, es en el grupo de genes supresores o de genes, de protoncogenes que ya hemos dicho dónde están presentes, o qué funciones tienen sus protoncogenes. El daño genético, curiosamente, tiene que ser no letal. Porque si te expones al sol y te quemas y te pelas así y se muere la célula, ya mejor, ahí murió. Pero si el daño no es letal, es potencialmente puede pasar a su siguiente generación la mutación y darte una carcinogénesis. Por eso, pero es que hay genes de reparación del DNA y si no se puede reparar el DNA, apoptosis. Posteriormente va a haber una expansión clonal. ¿Qué significa? De una sola célula. Es por eso que en la biología molecular podemos seguirle la pista al tumor y podemos saber mucho de las neoplasias, porque viene de una clona, de una familia, de una célula madre, digamos. Bueno, no es correcto decir eso, porque no todas las neoplasias tienen células madre, ¿no? Pero de una célula mutada. Entonces, muchas veces tenemos estudios para saber y entender la carcinogénesis, la biología molecular del cáncer, entendiendo esa monoclonalidad. Y también esto se puede aplicar para diagnóstico. A veces no estamos en bolas así y vemos que en los linfomas, digamos, si te dicen que es monoclonal, ya al tiro ya tú dices, esto no es reactivo, no es una inflamación, es un linfoma o una leucemia. Entonces, como ya les he dicho en investigaciones por biología molecular, se detecta el mismo alelo que expresa una célula tumoral o una translocación específica, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, o también se detecta un reordenamiento de receptores, por ejemplo, en los linfomas B y T. Tal vez donde más se aplica es en los linfomas y las leucemias, que por cierto hay que entender cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma, ¿ya? Bueno, ya me he adelantado porque las primeras clases eran como muy, la primera clase especialmente, que todavía no la he subido porque me la han pasado, porque no creo que la primera de neoplasias o la segunda era, no me acuerdo, pero pucha, se me cortó mi luz y tuve que dar un cachito del celular, entonces ya la voy a subir a una clase, está como de 8 minutos en YouTube porque no se cortó, pues. Y pensé que cuando se restableció la energía a los 5 minutos,
automáticamente seguía la transmisión, pero había sido que no sigue, ¿no? Entonces, 4 genes, ¿no? Que son susceptibles para la carcinogénesis dentro de las bases moleculares del cáncer. Los de proliferación y crecimiento celular, protoncogenes, y los supresores, que ya hemos mencionado en algunos síndromes, ¿no? Que son genes que inhiben el crecimiento tumoral, o sea, son los frenos, ¿no? Que generalmente están 2 alelos, por si acaso los de proliferación y crecimiento están en un solo alelo, y los que regulan la apoptosis. Algunos que hay de reparación del DNA. La mayoría de todas estas cosas, o sea, aquí hay una lista de unos genes que hay aquí, otros genes que hay aquí, otros genes que hay aquí, pero el que hace casi todo al mismo tiempo, por si acaso, por eso es tan importante, tan relevante, es el P53, que ya les he dicho que hace, ¿no? Entonces, la carcinogénesis es un proceso de pasos sucesivos a nivel fenotípico y genotípico. Fenotípicos, por ejemplo, crecimiento excesivo, invasión local, capacidad de metástasis. El fenotipo matador, que viene de un genotipo matador, no de una progresión tumoral, acumulación de lesiones genéticas y falta de reparación del DNA. Por eso es que muchos biólogos dicen, no, esto no puede ser así al azar. Parece que tuviera, pienso, el tumor. Porque si se fijan, la mayoría de las mutaciones son deleterias. Es decir, no tienen un fundamento. Y más bien esas mutaciones lo que hacen es que tenga menos ventaja la célula mutada sobre las no mutadas. ¿Y eso a qué conlleva? A que no pase a la siguiente generación y se quede ahí la célula y muera. Pero pareciera que tiene hasta cerebro un tumor, porque sus mutaciones le dan ventaja sobre las otras células. ¿Ventaja en qué? En agarrar más nutrientes, etcétera, o oxígeno, por ejemplo, con la... Disculpen un ratito, es que me mandó Ay, estos del... No, realmente debería haber otra plataforma además del Facebook. No me estoy refiriendo a Twitter, a X, ni a... O sea, algo equivalente al Facebook, porque son unos fregados así. Una vez que ya tienes monetización en la página, tienes que estar cuidándote de una y otra cosa, así. Bueno, entonces, esta carcinogénesis, que son pasos sucesivos, que son cambios genéticos y obviamente fenotípicos, van a dar genotipos y fenotipos matadores que tienen capacidad de invasión y metástasis. Pero como les digo, esas son ventajas que le dan al tumor. O sea, es como si seleccionara sus mutaciones para ser más fuerte el tumor. Por eso es que algunos biólogos dicen que ya estamos predispuestos para el cáncer, o sea, que ya tiene el código genético ya tiene esto, ¿no? Tal vez para que nosotros nazcamos, crezcamos, nos reproduzcamos y moramos, ¿no? Porque esa es la base de la evolución, ¿no? Si no habría muerte, no podría haber otra generación con mutaciones que le den ventaja. Bueno, entonces dentro de las bases moleculares del cáncer, el crecimiento inicial del cáncer, o sea, la carcinogénesis, podríamos sintetizarlo de esta forma. La carcinogénesis es un proceso que consta de múltiples fases producidas por daños genéticos y epigenéticos. Busquen qué es epigenético, porque no es lo mismo, que son inducidos por un carcinogénico o carcinógeno, en células susceptibles, las cuales adquieren una ventaja de crecimiento selectivo y sufren expansión clonal como resultado de la activación de protoncogenes y o genes inactivadores, supresores de tumores. Yo creo que con esa frase sintetizamos todas las chingaderas que he hablado, ¿no? Porque me gusta hablar mucho y a veces me
como que hay mucha información, pero con eso sintetizaríamos todo esto. En la carcinogénesis influyen factores endógenos y exógenos. Factores endógenos, mutaciones, translocaciones, delecciones. Endógenos se refiere a los endógenos genéticos y exógenos, obviamente todos los ambientales como químicos, radiación, entes físicos, virus, infecciones bacterianas y parasitarias, etc. Tiene que haber una alteración esencial para la transformación maligna, ¿no? Entonces, tenemos aquí como un esquema, no necesariamente, pero esto se da así, o sea, esto es como para entender, ¿no? Porque si tú quieres que sea así como matemático, así como ordenado, así, no siempre se produce así la carcinogénesis. Prueba de eso es lo que hemos hablado de las displasias de alto y bajo grado y el cáncer bicuterino, ¿no? En otras clases. Pero digamos, ¿no? Si queremos ordenarlo, tenemos una célula normal que tiene susceptibilidad porque no tiene, digamos, tiene alteración en el gen supreso, en el gen reparador del DNA, entonces hay un daño en esa célula, una falla en la reparación de celular, de reparación del núcleo o del genoma, eso obviamente da una inestabilidad genómica que ya hemos visto, acumulación de más mutaciones y esas mutaciones pueden darse en genes de activación de los protooncogenes o los genes, o sea, los aceleradores, los frenos y los que repara el DNA. Aquí tal vez tendría que aparecer una flechita más que digan los reparador del DNA, porque aquí solo están apoptosis y el freno y el acelerador. Todo esto va a dar una expansión clonal, que ya nos ha explicado por qué. Y aquí se le va a sumar otras cosas adicionales. CD34 positivo, angiogénesis. Y además tiene que escaparse a la, ¿cómo se llama? Escaparse a la vigilancia inmunológica que tanto ya les he dicho por la vía extrínseca de la apoptosis. Va a haber mayor mutación, va a haber una progresión tumoral, va a convertirse en maligno cuando ya adquiere la capacidad de invasión y posteriormente esta capacidad de invasión puede ir a distancia por un vaso que generalmente es linfático y una metástasis. Dentro de esto tenemos que hablar necesariamente del ciclo celular y los controles. Ya se ha hablado, bueno, espero se haya hablado en la parte teórica, ampliamente de la apoptosis, ¿no? Y del ciclo celular y de quienes participan en los mediadores químicos. En este caso, en el ciclo celular hay controles, ¿no ven? Entonces tenemos ciclinas que forman complejos con las cinasas, acuérdense, cinasas dependientes de ciclinas, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque estos interactúan ciclinas con cinasas. Esto va a dar un control de la progresión del ciclo celular, es decir, que en dado momento, si se detecta que hay una mutación, se puede frenar o puede salir del ciclo a G01 y tratar de reparar el DNA. Y si no se puede reparar, recién es que ya lo pueden mandar a activar el P53 para que se den apoptosis. Hay inhibidores de las cinasas dependientes de ciclina. Si por un lado hay ciclinas que se unen a las cinasas, hay unas inhibiciones que van a inhibir a quienes, a las cinasas dependientes de ciclina. Parece trabalenguas, ¿no? Y todas esas están en el grupo de alelo de la familia de los gen P53. O sea, todos los P21, P27, P57, P15, P16, P18, P19 están en ese grupo de P53. Son particularmente importantes, en especial porque el cáncer de cervix es el más, bueno, la causa de muerte en nuestro país por cáncer de cervix es, bueno, la causa de muerte en mujeres fértiles es el cáncer de cervix. Y es una vergüenza, vamos a decir así, ¿no? Porque no podemos controlar eso, ya que tenemos muchas cosas para evitar que nuestras mujeres mueran por cáncer de cervix. Por eso es importante en esos el P16 y el P18, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿cómo es el ciclo celular? Tenemos la fase mitósica.
La fase mitósica tiene profase, metafase, anafase, telofase, ¿no ven? Eso que ya se lo saben de memoria, que son evidentes al microscopio. O sea, podemos determinar cuál es profase, metafase, anafase, telofase. Tenemos a la fase G1, o sea, de la M está la G1. De la G1 está la fase S de síntesis es de DNA. Y tenemos la G2. La G2 también llamada premitósica. ¿Por qué? Porque es antes de la mitosis. La G1 llamada presintética. ¿Por qué? Porque es antes de la síntesis del DNA. Pero antes de pasar a esta que ya casi es irreversible, aquí puede salir, ¿no? Está el esquema a G01 para reparar el DNA. O puede salir aquí a G02, pero aquí ya no se puede reparar el DNA. Aquí ya no es reparación. Aquí, cuando sale a G02, si está mal, si ya detecta en este otro punto de control que anda mal el asunto, lo manda a el gen P53, o sea, activas el P53 para ir a apoptosis. Entonces, aquí hay puntos de control para reparación del DNA y otro para que si ya no se detecta que no se ha podido reparar el DNA en esto, entonces ya lo manda a apoptosis. Entonces, de G1 a S, aquí, ¿no? O sea, de G1 a S, o sea, aquí tenemos factores de transcripción como el E2F libre y el E2F libre, como su nombre está libre, se une a un gen. ¿Se acuerdan del gen RB que da una proteína RB? Es el del retinoblastoma. Pero no necesariamente el SRB solo está en el ojo, o sea, se ha estudiado en el retinoblastoma, por eso es que se llama RB. Entonces, la ciclina D fosforiliza al RB y eso hace que tengamos aquí un punto de control, ¿no? El CDK4 y el CDK6 van a formar complejo con el E2F. Y va a darse el complejo ECDK2. Ese sería el punto de control 2. Si hay una evasión de estos dos puntos de control, va a haber una sobreexpresión de CDK4 o ciclina D. Esto parece chino mandarín, pero se los estoy simplificando a estos dos puntos de control, ¿ya? Aquí, G01, que pasa aquí, o G02. O sea, ¿dónde son los puntos de control? En G1, en G2. ¿Y qué puntos de control van a darse? O bien para reparación del DNA, o bien para cuando no hay reparación del DNA, que lo mande a apoptosis. Lo mismo aquí, de G2 a M, ¿no? Va a haber CDK1 unido a la ciclina B. Ya se acuerdan, ciclinas dependientes de sinasas, ¿no? Entonces una ciclina se une a una sinasa. Hay degradación de la ciclina B por el sistema ubiquitina proteosoma. Esto ya lo han visto en el capítulo 2. No lo vamos a explicar molecularmente porque en realidad no tiene actualmente no tiene una significancia clínica. Es decir, no hay algo de aplicación clínica para detección de esto. Por ende, no es indispensable que lo sepan, ¿ya? El P53 se activa cuando el DNA está alterado, entonces va a dar una proteína inhibidora de sinasas, la P21, que va a iniciar la apoptosis. Entonces, otra vez, en síntesis, ¿qué punto de control aquí hay? De reparación de DNA. ¿Qué punto de control aquí hay? De mandar a apoptosis. Eso es lo más importante que tienen que aprender. Autosuficiencia en la señal de crecimiento. Tenemos protoncogenes y factores de crecimiento controlados. Los oncogenes van a dar oncoproteínas y esto va a dar una autonomía de proliferación, o sea, un descontrol. Por eso que les decía, ¿no ven a clases anteriores? Los protoncogenes son genes normales, sí, ¿no? En la hiperplasia hay, sí, o sea. Entonces, aquí puede autoestimularse la célula de una estimulación autócrina y perpetuarse si la división celular descontrolada por esas oncoproteínas. Es un factor de crecimiento
va a unirse a un receptor de factor de crecimiento en la membrana, que es es un segundo mensajero, es transmembrana. ¿Hacia dónde va a llevar este mensaje? Hacia el núcleo, y el núcleo va a activar factores reguladores nucleares que inician la transcripción del DNA. Entonces, estas oncoproteínas pueden generarse o sintetizarse y como que se autoestimulan, ¿no ve? Con los receptores de membrana para tener una proliferación así autónoma infinita, o sea, un círculo vicioso. Protooncogenes, oncogenes y oncoproteínas estudiadas hace muchos años fueron la B-ONC, la B-FES, la B-CIS y el C-ONC. Como les he dicho ya anteriormente, estos oncogenes han sido estudiados en células mutadas y pensamos que esos oncoproteínas y esos oncogenes solo se daban que se daban en mutaciones. Pero cuando descubrimos que esos mismos genes estaban en una hiperplasia, en una regeneración, como ya les habíamos llamado a estos genes mutados oncogenes, no nos quedó más que nombrarlos proto-oncogenes. Proto significa antes de ser un oncogen, pero puede sonar a que ya es de cáncer, ¿no? Si tú no tienes la más pinche idea y te mencionan proto-oncogen, lo vas a asociar ese cachito a cáncer, ¿no? Tanto los protooncogenes como los oncogenes tienen funciones similares a sus homólogas, pero ¿cuál es la diferencia entre un protooncogen y un oncogen? Fácil. El protooncogen es autorregulado y controlado por una retroalimentación negativa. Y los oncogenes con sus oncoproteínas no son controladas y no tienen una retroalimentación negativa que los frene. Factores de crecimiento. Por eso es que nosotros intentamos en la primera resección quirúrgica, ya me han oído hablar del transoperatorio, los que son mis estudiantes de práctica, han visto el criostato y demás. No queremos hacer biopsias incisionales, la mayoría de las veces queremos que sean excisionales porque sabemos que una manera de estimular el crecimiento y la fracción de crecimiento del Ki-67 de un tumor es haciendo una cirugía. Porque en una cirugía, en cualquier lesión o curación en este caso de primera intención, se estimulan los factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento van a ser aprovechados por las células neoplásicas mutadas. Tenemos receptores de factores de crecimiento en las células normales, pero curiosamente en las células neoplásicas aumentan. Por eso les digo, es como si el tumor tendría pienso, tendría voluntad, digamos, porque genera tales mutaciones que le dan ventajas sobre las demás. Entonces, un factor de crecimiento, un receptor de factores de crecimiento, si uno un factor de crecimiento, va a haber una dimerización del receptor, una fosforilación, tirosina quinasa, o sea, esa es la señal transmembrana, y va a estimular al genoma a hacer una versión mutada incluso de la proteína. A eso se llama oncoproteína, ¿no? Bueno, aquí son esquemitas de todo. Bueno, esto en realidad es muy sencillo, ¿no? Todo es en base a las mutaciones, pero tenemos protooncogenes de crecimiento normal de las células y el factor de crecimiento siempre es transmembrana. Ese transmembrana va a dar una información al núcleo una señal para que se divida la célula. Eso en lo que es normal, ¿no? Y los oncogenes son formas mutantes de los protooncogenes. Y van a hacer algo similar, van a tener proteínas señalizadoras, se van a autoestimular de una manera autócrina, pero la diferencia entre uno y otro es que en esta hay una retroalimentación negativa y en esta más bien es una retroalimentación positiva. Es un círculo vicioso. Los genes supresores de tumor es lo que habíamos hecho como analogía de frenos, ¿no ven? O sea, no es que el propio gen supresor de tumor muta y ya tienes cáncer, sino que es el freno de divisiones celulares. Y sabemos que si no hay un freno de una división celular, entonces a mayor división celular, más riesgo de que en una de esas haya una mutación, un cambio genético y se genere una neoplasia. Aquí está.
Los genes supresores de tumor actúan como un pedal de freno, lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando no existen estos, no es que en sí va a dar la mutación que da directamente el cáncer, pero es la predisposición, o sea, hace que haya que no haya un freno, lo que conlleva mayor división celular y mayor riesgo de mutación. Lo que les decía, si sales una vez, no te va a pasar un trúfilo, si sales muchas veces, pues tienes más riesgo. Y obviamente que si hay un gen protooncogen llamado P53 que muta y se convierte en un oncogen P53, también va a haber la expresión mutada del gen P53. Tiene que ver específicamente con qué? Con la división celular, con el freno de la división celular, con las reparaciones del DNA y más aún con la apoptosis, como ya lo han visto en el capítulo 2. Si no, repasen eso. A ver, entonces yo creo que a esta altura del partido ya queda bien claro qué es un oncogen y qué es un protooncogen. Pero aquí, para sintetizar, ¿no? Un oncogen es un gen que contribuye a la transformación maligna de la célula. Los genes considerados oncogenes son señales o presentan señales positivas de crecimiento. Es decir, que no es cualquier alteración genética que le va a dar, que va a ser deleteria, sino que, por ejemplo, podría dar mayor afinidad o mayor número de receptores de factores de crecimiento. Por ejemplo, aquí hablamos del HER2-Neu, que ya nos hemos cansado de hablar eso, ¿no? Y que además este HER2-Neu es un posible blanco molecular, ¿no? Va a haber moléculas transmisoras de señal, como el CRS, el RAS, el CRAF, que actualmente estos se están estudiando también como blancos moleculares, por eso es importante. Pero el más importante aquí, obviamente, que ya me han escuchado hablar un chingo y va a haber en el examen, es el HER2, ¿no? Además, porque tenemos gratis el trastuzumab. Factores nucleares de transmisión como el CEMIC van a poder activar a sintetizar oncoproteínas, ¿no? Y esto se puede autopreservar por señales positivas del ciclo celular en un círculo vicioso de retroalimentación positiva que nunca termina. Cuando hablamos de genes supresores tumorales, ya habíamos hablado de algunas enfermedades que son bien puntuales